Buen día. Hoy nos acompaña en la entrevista de CITV Carlos Fernando González. Carlos Fernando es profesional del área de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Superintendencia de Bancos. Bienvenido, Carlos. Es un gran gusto contar con tu presencia. Hola, Ricardo. Buen día. El gusto es mío y muchísimas gracias por la invitación. Hoy abordaremos un tema de gran importancia para Guatemala, como lo son las evaluaciones mutuas que lleva a cabo el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, las cuales no solo impactan en el sistema financiero, sino que también tienen implicaciones directas en la economía y la reputación internacional de un país. A lo largo de esta conversación, exploraremos qué significan estas evaluaciones, su relevancia y el impacto que tienen al país. En ese sentido, para iniciar, ¿podrías indicarnos, Carlos Fernando, qué son las evaluaciones mutuas y cuál es el objetivo principal de estas? Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Bueno, te comento, las evaluaciones mutuas no es más que la verificación y análisis del sistema y del régimen contra el lavado de dinero u otros activos y contra el financiamiento del terrorismo de un país. Esta evaluación se realiza bajo una metodología en específico, la cual es implementada por el Grupo de Acción Financiera o GAFI desde el año 2013. Ahora bien, esta metodología ha sido adaptada a los distintos cambios sociales, económicos a lo largo del tiempo. Una evaluación inicia pues conociendo el riesgo y el contexto de un país en particular. Asimismo, las bases estructurales en las cuales se apoya el sistema o el régimen de un país, así como otros factores contextuales. Ahora, hay que tomar en consideración que hay dos aspectos esenciales dentro de una evaluación. En primer término, tenemos el cumplimiento técnico. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del marco de una evaluación se van a evaluar los 40 preceptos de las recomendaciones con cada uno de sus subcriterios técnicos. Claro. Dentro de esta evaluación incluye aspectos de normativa ordinaria. Podríamos mencionar tanto regulatoria como operativa, así como los procesos de las autoridades de orden público, las medidas antilavado que en algún momento determinado se han implementado, así como las medidas preventivas de los sujetos obligados. Pero por otro lado, también está el tema de la evaluación dentro de su componente de efectividad. Claro. Este componente de efectividad es sumamente importante y son 11 preceptos a tomar en consideración. Y que yo te podría resumir con 3 aspectos principales. En primer término, el grado de cumplimiento de los objetivos del país con respecto a su propio régimen, las debilidades sistémicas que pueda llegar a presentar el sistema y posteriormente, con base a esta evaluación, pues focalizar los esfuerzos a aquellas debilidades que en su oportunidad fueron identificadas. Y todo esto pues tiene como objetivo presentar un análisis integral del sistema antilavado del país y posicionarnos dentro de la red global del GAFI. Interesante, muy interesante, Carlos Fernando. Las evaluaciones mutuas no son realizadas directamente por el GAFI, ¿cierto? Sino por organismos regionales como el GAFILAT, al cual Guatemala pertenece. ¿Podrían ampliarnos un poquito este tema? Claro que sí, con todo gusto. En efecto, Guatemala pues hoy por hoy no pertenece al GAFI, sino que está adscrito al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Claro. Participa con este organismo desde el año 2010 como observador, ya que en ese entonces Guatemala pertenecía a otro organismo que era el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Ahora, en el año 2014, Guatemala suscribió un memorándum de entendimiento con los estados parte del GAFILAT. Y a partir de esta suscripción, pues se adhiere al organismo y es parte, digamos, del pleno de representantes o pleno de los países miembros como tal. Ahora bien, el GAFILAT pues no tiene como único objetivo el realizar una evaluación mutua, sino que dentro de su mandato está el contribuir a que un país logre una efectividad importante dentro del cumplimiento de los propios estándares. ¿Cómo lo hace esto? Pues a través de diversos mecanismos. Podemos mencionar la asistencia técnica, la capacitación y también pues la emisión de documentos, informes o mejores prácticas para contribuir a que los países puedan implementar el estándar de una mejor manera. Excelente, muy interesante lo que nos comentas, Carlos Fernando. ¿Por qué es importante que Guatemala participe en estas evaluaciones? Coméntanos un poquito al respecto. Muy bien. En realidad, pues son varios aspectos a tomar en consideración.
en primer término, pues nos va a posicionar como un país que ha adoptado el estándar internacional en la materia, ¿verdad? Nos va a dar una calificación internacional que es un aval de cómo nos perciben las demás jurisdicciones. Por otro lado, el realizar una evaluación mutua permite identificar aspectos de mejora dentro del propio régimen y consecuentemente, pues focalizar recursos para poder abordar de mejor manera las distintas amenazas que puedan llegarse a materializar en el país. Y no solamente hablamos del tema de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, sino también aquellos delitos asociados precedentes a estos. Claro, o sea, al final es la forma de compararse con otros países en materia de lavado de dinero y prevención prevención del financiamiento del terrorismo. Es correcto. ¿Qué otros actores o quiénes son los participantes en estas evaluaciones? Muy bien. Cuando hablamos de actores, hay que tomar en consideración cómo es el sistema o el régimen antilavado y contra el financiamiento del país, en el cual participan por un lado, autoridades de orden público, pero por otro lado, también participa el sector de personas obligadas, los cuales pues debe existir una comunicación, una coordinación importante para que este sistema pueda funcionar. Cada uno va a tener un rol específico dentro del propio sistema y algunos van a participar en mayor o menor medida. Por citar un ejemplo, en el caso de las personas obligadas, su labor es sumamente importante porque ellos establecen medidas a través de un programa de cumplimiento para evitar el uso indebido de sus productos o servicios. Sin embargo, ante la materialización de determinadas amenazas dentro de sus procedimientos, pues también implica, digamos, una serie de acciones consecutivas de los demás actores. De esa cuenta, pues todo este tipo de instituciones participan de manera activa. Y por citar un ejemplo y ahondar un poco más al respecto, cuando hablamos de las instituciones, podemos mencionar incluso aquellas que participan de forma activa dentro de la Comisión Estratégica contra el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o COPRECLAF, que es el mecanismo establecido para coordinar y cooperar, así como para hacer determinadas actividades en identificación del riesgo. Excelente. El cual este COPRECLAF que nos explicas, el intendente de verificación especial ocupa la posición de secretario. Sí, Ajá. es correcto. Ok, excelente. Los resultados de la última evaluación fueron en 2016. ¿Cuál ha sido la experiencia de Guatemala en las evaluaciones mutuas hasta ahora? ¿Y qué resultados hemos obtenido, Carlos Fernando? Muy bien. Con relación a la experiencia, de hecho, esta sería la tercera evaluación en la cual va a participar Guatemala. Ok. De esa cuenta, pues hay varios antecedentes de la forma en que se debe proveer determinada información que da como lugar, pues, el presentar, digamos, resultados suficientemente sólidos. Con relación a los resultados propiamente del informe de evaluación mutua del año 2016, pues Guatemala presentó importantes avances con respecto a la adaptabilidad del régimen de cumplimiento técnico directamente de los propios estándares. ¿Cómo no? De esa cuenta, pues destaca, por ejemplo, que Guatemala tiene 16 recomendaciones cumplidas, 15 mayormente cumplidas y 9 recomendaciones parcialmente cumplidas. Y dentro de estas últimas recomendaciones, pues también figuran importantes oportunidades de mejora que el país debe de abordar. Con respecto a lo que es la efectividad, que es el segundo componente que anteriormente te indicaba, ¿Cómo no? pues destacan también, por ejemplo, aspectos de cooperación internacional o incluso lo que es la investigación y procesamiento de lavado de activos, porque tuvimos resultados pues bastante satisfactorios con respecto a la calificación que otorga la metodología. Estos fueron calificados como sustanciales. Pero para el resto de resultados inmediatos, estos fueron calificados como moderados. Esto pues se traduce en brechas importantes que el país debe subsanar. Hay que irla cerrando. Correcto. Entonces, esa es parte, digamos, de la experiencia que el país puede llegar a tener y que también se prepara de una forma multidisciplinaria un equipo para que pueda atender, digamos, el marco de una evaluación. Excelente, excelente, Carlos Fernando. El Gafilat iniciará en 2025 la quinta ronda de evaluaciones mutuas. ¿Cuándo será la próxima evaluación para Guatemala y cuáles son los principales retos que afronta el país? Sí, en realidad, pues justo este año empezaron las evaluaciones mutuas con todos los países miembros del Gafilat.
En particular, en el caso de Guatemala, en febrero del año 2027 iniciaría con su evaluación mutua, la cual pues... Estamos hablando dentro de 2 años. Sí, es correcto. La cual pues tiene una duración aproximada de 18 meses y con la expectativa de que el informe pueda ser aprobado pues entre junio y julio del 2028. Okay. Ahora, mencionas el tema de que son 2 años, digamos, de que hacen falta para una evaluación y que pareciera ser mucho tiempo. Pareciera, mas no lo es, ¿verdad? No lo es. Esto porque cuando se evalúa el componente de efectividad se realiza bajo una periodicidad anterior. Claro, o sea, si aunque pareciera corto, no va, si no se aprueban o no logramos el cumplimiento de estas recomendaciones, supongo que tendremos... Tiene un impacto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, eso es por un lado. Ahora bien, en primer término, dentro de los desafíos que representa la evaluación mutua para el país, tenemos que tomar en consideración las brechas que fueron identificadas previamente y cómo las pudo haber abordado el país, porque si no podrían figurar esas brechas nuevamente, ¿verdad? Por otro lado, pues tenemos también que tener en consideración los cambios al estándar que han habido desde el 2016 al 2027, así como los cambios a la metodología. Dentro de estos cambios te pudiera mencionar algunos ejemplos que se deben de tomar en consideración. El efecto múltiple para poder identificar al beneficiario final de personas y estructuras jurídicas, la aplicación de un enfoque basado en riesgo para las organizaciones sin fines de lucro. Esto en particular tiene una relevancia para que el estándar no, digamos, genere un efecto contrario a lo que busca. Medidas específicas para el decomiso, el congelamiento, la extinción de dominio, entre otros, el fortalecer el marco de la cooperación internacional que dé resultados dentro de la investigación de casos complejos de lavado de dinero u otros activos, por citarte un ejemplo. Claro. Entonces, todo esto implica una serie de retos para las diversas instituciones del Estado, porque pues previamente deberán hacer ciertas adaptaciones o modificaciones a sus procesos para dar cumplimiento a ese tipo de cambios. Muy valioso lo que nos has compartido, Carlos Fernando. Ahora, coméntanos un poco, si fuera el caso, ¿cuáles son las consecuencias de una evaluación negativa para el país? Claro, con mucho gusto. La valoración negativa del informe de evaluación mutua pues puede traer múltiples consecuencias para el país que van desde ingresar, digamos, a un monitoreo intensificado por el propio Gafilat, pero también ingresar, digamos, a la lista de revisión de un grupo regional de las Américas coordinado por el propio Gafi y que se reúnen de manera semestral y que esto implicaría una serie de requisitos documentales para que el país documente, valga la redundancia, y pues pueda comprobarse de que ha cumplido con determinadas brechas que fueron identificadas dentro de su informe. Pero más allá de eso, tenemos que tomar en consideración que una valoración negativa puede traer una serie de aspectos negativos hacia el circuito económico del propio país. Claro, hay una imagen, digamos, como un país que hay que cuidar. Exactamente. Por ejemplo, podría afectar la inversión extranjera, podría limitar las actividades de determinados sectores económicos que son muy importantes dentro del propio país. Y esto puede derivar porque el país podría ser identificado como un país pues poco transparente con relación a la adaptabilidad del propio estándar y también porque reflejaría pues la falta de compromiso internacional con respecto a la lucha contra el lavado de dinero u otros activos. Claro, y esto va muy de la mano con la calificación de riesgo país que tiene otras implicaciones económicas y financieras para Guatemala. Correcto. Gracias por compartir tus conocimientos, por el espacio que nos brindaste. No sé si tenés algún mensaje final que quisieras compartir con nuestra audiencia. Muy bien, pues en primer término, creo que debemos de considerar que las evaluaciones mutuas representan la oportunidad de identificar oportunidades de mejora, valga la redundancia, para poder fortalecer y robustecer el sistema de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo del país. Y que esto permitiría focalizar esfuerzos de las diversas instituciones para combatir estos ilícitos y que podría tener un impacto positivo dentro de la ciudadanía en general. Finalmente, pues me gustaría finalizar con una frase que es utilizada ampliamente en la Intendencia y es que la lucha y el combate contra estos ilícitos no es el esfuerzo de una institución, sino que representa el esfuerzo de todo un país para hacer frente ante estas amenazas.
Muchas gracias, Carlos Fernando. Agradecerles a la audiencia la sintonía y los invito a suscribirse y seguir las actualizaciones de CIP TV. Muchas gracias.